Voy en esta media hora a tratar de hacer un breve repaso de algunas políticas que existen en Argentina en materia de discapacidad y también desde una perspectiva un poco más crítica, desde el enfoque del modelo social y de la convención, con algunas recomendaciones específicas que elaboramos desde ASIG y de la sociedad civil en relación con estas políticas. Estoy compartiendo unas diapositivas que tienen un fondo claro, gris, y tienen encima el logo de ASIG en la parte superior. El título es Políticas Públicas en materia de discapacidad en Argentina. Aparece mi nombre, Eduardo Quiroga, y el correo electrónico, que es equiroga@sig.org.ar, para quedar en contacto. Voy a pasar a la segunda diapositiva. Bueno, algunos datos introductorios que quería compartir y que puse en las diapositivas tienen que ver, en primer lugar, con que Argentina es un país federal que firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al igual que el resto de los países de la región, y le reconoció jerarquía constitucional en 2014. Esto lo menciono porque implica que hay diferentes unidades de gobierno, tanto a nivel nacional, provincial o local o municipal, que tienen la posibilidad de diseñar e implementar políticas públicas en materia de discapacidad y que así lo hacen efectivamente en materia de discapacidad y en otras materias, pero que particularmente en discapacidad vamos a ver que las principales políticas tienen escala nacional y bajan, digamos, desde el Estado nacional hacia las provincias y los municipios. Aproximadamente el 12% de su población se encuentra en situación de discapacidad. En el 2017 se creó la Agencia Nacional de Discapacidad. En realidad ya existía un organismo nacional en Argentina dedicado a las políticas de discapacidad, pero en el 2017 adquiere este nuevo nombre. Es un organismo descentralizado que funciona en el ámbito de la Presidencia de la Nación y que tiene como principal objetivo promover políticas públicas en materia de discapacidad, promoviendo la inclusión de las personas con discapacidad, diseñando estrategias para que ejerzan sus derechos en condiciones de igualdad, y tiene a cargo dos principales políticas que voy a mencionar también, que tienen que ver con protección social, las políticas de pensiones no contributivas, y también regular algunas cuestiones referidas a la certificación de la discapacidad en Argentina. Y como último punto, de estos datos introductorios menciono dos leyes que se sancionaron en Argentina ya hace mucho tiempo y que siguen vigentes, y que son las leyes 22.431 de protección integral de las personas con discapacidad y 24.901 que establece un sistema de prestaciones básicas de atención integral a las personas con discapacidad. En 1981 se sancionó la primera, en 1997 la segunda de ellas. Si bien estas leyes implicaron un avance notable en materia de prestaciones para las personas con discapacidad, como verán por su tiempo ya de vigencia, obviamente que el paradigma que las inspiró quizás no es el paradigma del modelo social de la discapacidad, sino que es un paradigma médico bastante focalizado en prestaciones de habilitación y de rehabilitación, pero que hoy continúan siendo un instrumento para exigir al Estado determinadas prestaciones y, como vamos a ver, enuncian en ella estas leyes prestaciones básicas que las personas con discapacidad requieren, necesitan y pueden exigir al Estado de manera gratuita, completa, integral, ya sea que los servicios se los brinde el propio Estado cuando la persona con discapacidad no tiene un seguro de salud privado. En Argentina la cobertura de algunas prestaciones es compleja porque tenemos, por un lado, servicios privados que son denominados prepagas, por otro lado, obras sociales que son servicios de salud y de inclusión que tienen los sindicatos para los trabajadores en relación de dependencia. Y por otro lado, tenemos la cobertura del programa Incluir Salud para aquellas personas que no tienen un trabajo formal o que reciben la pensión por discapacidad, tienen un programa de salud y de cobertura específico gestionado por la Agencia Nacional de Discapacidad. Y finalmente, después tenemos a aquellas personas que no tienen ninguna cobertura específica y cuya cobertura de las prestaciones corresponde directamente al Estado.
Todas estas prestaciones, según estas leyes, deben cubrirse de manera gratuita, total e integral, de acuerdo a las necesidades y requerimientos de cada persona con discapacidad. Por otro lado, comentarles acerca del certificado único de discapacidad, que era uno de los puntos planteados también, acerca de cómo se certifica la discapacidad en Argentina. En Argentina existe un único documento válido a nivel nacional, que es el CUD, el Certificado Único de Discapacidad. A pesar de que somos un Estado federal, tenemos una única forma de validar la discapacidad o que las personas se encuentren en alguna situación de discapacidad, que es el CUD, y que permite a las personas, como mencionaba, acceder a las prestaciones que establecen las leyes 22.431 y 24.901. En este sentido, el CUD se presenta como un requisito fundamental para el acceso a determinados derechos y prestaciones. Es decir, si bien su tramitación es voluntaria, aquellas personas que quieran acceder a prestaciones específicas reconocidas a la población con discapacidad van a necesitar de manera obligatoria contar con el CUD, con el certificado de discapacidad. Algunas de las prestaciones que permite el certificado único de discapacidad tiene que ver con la cobertura total e integral de prestaciones de salud, que son las que reconocen las leyes que mencionaba anteriormente, también de educación, el transporte gratuito. En Argentina el transporte terrestre es completamente gratuito con la presentación del certificado, y también el transporte de larga distancia terrestre con acompañante o no, depende de lo que diga ese certificado. Y también la exhibición de tasas e impuestos. Esto ya empieza a gestionarse a nivel más local y municipal, pero la presentación del CUT debería darle el derecho a la persona de que se lo exima de algunas tasas, impuestos, automotores, patentes, de alumbrado, barrido de limpieza, por ejemplo, también se eximen de esos impuestos a partir de tener el certificado único. Por otro lado, ¿cómo se accede a este certificado? A través de una junta evaluadora interdisciplinaria. Ya no es una junta médica, es una junta que está compuesta por profesionales de la medicina, la psicología, el trabajo social, y que determinan si corresponde la emisión de ese certificado luego de una evaluación que realiza la Junta Médica de acuerdo a unos criterios que elabora la Agencia Nacional de Discapacidad. Como había mencionado, la tramitación del certificado es voluntaria y obligatoria, y tiene una reciente modificación, y es que a partir de este año los certificados se comienzan a expedir sin vencimiento. Estos certificados en Argentina se expedían con vencimiento, y esta fue una discusión en el ámbito de las organizaciones conformadas por familiares, por personas con discapacidad, porque responde que ahora se expida sin vencimiento una demanda de desburocratizar muchas situaciones y de hacer que las personas con discapacidad no sean de alguna manera sometidas a nuevas evaluaciones o a nuevos trámites. Esto sobre todo se impulsó de grupos de familias quizás y de personas con discapacidad que consideraban, como el abordaje todavía sigue siendo desde el diagnóstico, que había quizás un diagnóstico que no modificaba y que sin embargo se sometía a la persona a nuevos trámites, nuevas evaluaciones. Otras organizaciones o redes de personas con discapacidad cuestionaban la nueva emisión sin vencimiento, porque desde el modelo social no deberíamos considerar que la discapacidad tiene que ser permanente, sino que si se eliminan las barreras que el entorno, la sociedad, el Estado imponen a las personas con discapacidad, quizás deberíamos no tener un certificado de discapacidad. Pero a pesar de estas discusiones más internas dentro del movimiento de discapacidad, finalmente se logró que se expida sin vencimiento, y sí se prevén instancias en la norma de acompañamiento y actualización por si esa situación fue variando. Pero bueno, esa es una modificación reciente en Argentina en relación con la certificación de la discapacidad. Otra de las políticas que quería mencionar es el de las pensiones no contributivas por discapacidad. Esta es la política principal en materia de protección social en Argentina, y la menciono también porque tiene una gran representación en el presupuesto público que el Estado Nacional asigna a la materia de las políticas en discapacidad.
Las pensiones no contributivas están reguladas también desde el año 1997, el decreto 432/97 se ha ido modificando, inclusive tiene modificaciones recientes de este año, que lo han actualizado de alguna manera, pero sin embargo ha sido una política de protección social que implicó el reconocimiento de una prestación que buscaría mejorar la vida y las condiciones de inclusión de las personas, pero que hasta ahora ha sido deficitaria en lograrlo, porque el monto asignado para esta pensión es el 70% de una jubilación mínima, teniendo en cuenta que su origen en lo que es la regulación de la pensión no contributiva en Argentina para personas con discapacidad está obviamente vinculado a una imposibilidad laboral. Había que certificar que la persona tenía un 76% de invalidez laborativa, entonces a una persona que el Estado entendía no podía incluirse al mercado laboral, se le reconocía una pensión, pero esa pensión ni siquiera alcanzaba el monto de un salario mínimo vital y móvil. Entonces, de ninguna manera, si el objetivo es, digamos, asignar una pensión a una persona que no puede trabajar o tener otros ingresos, lo que se le otorgaba efectivamente no cumplía con el objetivo buscado. Sin embargo, vemos que este año, y luego de una lucha del movimiento de personas con discapacidad en Argentina, de múltiples sentencias judiciales que cuestionaban los requisitos de estas pensiones, se fue modificando la reglamentación de estas pensiones. Ahora, como menciona en la diapositiva, las pensiones son otorgadas a las personas con discapacidad que se encuentren imposibilitadas en virtud de su condición de salud y vulnerabilidad social para la plena inclusión. Esto es una formulación genérica y que también implica una evaluación por parte del Estado, pero en definitiva se eliminaron algunos requisitos que la convertían en inconstitucional a la política de pensiones, sobre todo a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Cuáles eran estos requisitos? Como mencionaba anteriormente, tener el 76% de invalidez laborativa. Desde el paradigma del modelo social y de la Convención no podríamos considerar que hay personas que pueden o no pueden trabajar, sino que hay personas que pueden requerir mayores apoyos o ajustes que deberían implementarse para su inclusión laboral, pero que no las hacen, digamos, o no hacen esto que deba excluírselas del mercado laboral. O sea que esta valoración de la validez o la invalidez laborativa se había vuelto inconstitucional a partir de la Convención también. En el caso de las personas extranjeras se exigían 20 años de residencia en Argentina, lo que también era inconstitucional y así lo consideró la Corte, no solo por ser un requisito discriminatorio entre personas con discapacidad nacionales y extranjeras, sino también porque era en muchos casos, sobre todo el que llevó a la Corte en Argentina y que determinó la inconstitucionalidad, hay supuestos de personas que tienen 18 años, que nacieron quizás en el extranjero, pero se mudaron a Argentina con sus familias recién nacidas y tenían 16 años en Argentina toda su vida y no pudiendo acceder a la pensión por un requisito que a todas luces era irrazonable, era desproporcionado y que era de imposible cumplimiento. Eso hizo que la justicia determinara, bueno, esto es inconstitucional, pero en Argentina la determinación de la constitucionalidad o no de la pensión, de este requisito, alcanzaba a ese caso. Esto se modificó, ahora se redujo a 10 años. Podríamos evaluar también si sigue siendo discriminatorio, desproporcionado, pero es cierto que se redujo este requisito. Después, no tener vínculo laboral formal era otro de los requisitos. Esto se eliminó también recientemente y todas estas, como sabrán, todas estas modificaciones recientes estamos viendo si continúan, ¿no? Porque lo cierto es que Argentina ahora enfrenta una nueva batalla cultural y de derechos que hace que todas estas modificaciones que logramos alcanzar en este último año estén, digamos, en cuestionamiento en la actualidad. No tener vínculo formal también se eliminó, es decir, las personas pueden tener un trabajo registrado, un trabajo formal, e igualmente mantener la pensión, que era una dificultad existente en nuestro país, porque muchas personas con discapacidad tenían justamente el miedo de acceder a un trabajo porque perdían la pensión y bueno, eso se compatibilizó. No tener parientes obligados a proporcionarles alimentos, este es un requisito que
se mantiene ahora únicamente para niños, niñas y adolescentes, que también pueden acceder a la pensión, no hay un límite de edad para tramitarla. No poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia. Este es un requisito que también se eliminó, si bien la Agencia Nacional de Discapacidad en Argentina estableció determinados criterios para evaluar la vulnerabilidad social de la persona. Poseer un auto, una casa a nombre propio de la persona con discapacidad no hace que pierda la pensión. En Argentina ya tuvimos una situación de este tipo en 2017, donde muchas personas perdieron su pensión por un cruce de datos que hacía que si surgía que tenían un auto, le eliminaban la pensión, muchas veces un auto que hasta podía haber sido heredado, donado o regalado a la persona con discapacidad, y necesario para su traslado y demás, y su autonomía e independencia, y sin embargo se eliminaron esas pensiones. También desde la sociedad civil, las organizaciones se fue a la justicia y se logró revertir esta medida que adoptó, bueno, la gestión, no la de la que terminó ahora, sino la anterior de Argentina. Bueno, esto en relación con las pensiones y con el certificado. Ahora quería hacer algunas menciones a lo que es el presupuesto público y cómo se refleja el tema de pensiones y la política más prestacional en el presupuesto en Argentina. ¿Por qué analizamos el presupuesto público? ASIG, que es la organización que represento y que no expliqué, digamos, en la introducción, pero que tiene diferentes programas temáticos y que utiliza distintas herramientas de incidencia, entre ellas el análisis presupuestario. Analiza el presupuesto en todas sus agendas temáticas. Una de ellas es discapacidad. ¿Y por qué nos sirve analizar el presupuesto? Como se mencionaba al comienzo, sin duda refleja la voluntad política a la hora de garantizar derechos, cómo se distribuyen, cómo se ejecutan. Nos permite hacer ese control. La organización creó un monitor que permite hacer un seguimiento diario de la evolución del presupuesto, que es monitorpresupuestario.asig.org.ar, y es una página de la organización que tiene vínculo con las planillas del gobierno, y eso nos permite que sea actualizada permanentemente, y después los invito a visitarla. Por otro lado, los legisladores y legisladoras no analizan el presupuesto desde una perspectiva de discapacidad al momento de debatir la ley de presupuesto. Por lo menos en Argentina, el déficit que encontramos es que, si bien el Poder Ejecutivo elabora la ley de presupuesto, la presenta al Congreso, las y los legisladores, cuando la debaten, la aprueban, cuando pueden realizar algunas reasignaciones presupuestarias, no lo analizan con perspectiva de discapacidad, ni de otras tampoco, ¿no? Pero particularmente de discapacidad, lo que impide que se aumenten aquellas partidas que quizás fueron ajustadas por el Estado, que se creen nuevos programas, y es por eso que desde la sociedad civil creemos que es importante acercarles de alguna manera a las y los legisladores la información analizada desde una perspectiva, desde un enfoque de derechos. En nuestro caso hacemos informes, análisis que enviamos a legisladores y legisladoras, promovemos reunirnos y tratar de incidir de esa manera. Fortalece la capacidad de incidencia de la sociedad civil, enriquece la discusión pública, y también otra de las cuestiones que nosotros vemos es que evita, o es una herramienta que evita que los gobiernos se excusen en la falta de recursos a la hora de asignar presupuesto en políticas sociales y contrastar esos argumentos, porque efectivamente si nosotros analizamos el presupuesto vemos que hay recursos asignados que no son suficientes y que deberían aumentarse en materia de discapacidad, pero que muchas veces reproducen lógicas año tras año de favorecer, digamos, políticas que son contrarias a la Convención y que deberían redirigirse esos recursos, y que eso justamente permite el análisis que realizamos. Para comentarles brevemente algún resultado de ese análisis, por lo menos de este año, que vale hacer la aclaración. El análisis de este año perdió un poco de sentido porque al cambiar el gobierno y al no tratarse la nueva ley de presupuesto, se va a prorrogar el presupuesto del 2023. De alguna manera, el del 2023 en términos de conclusiones refleja lo mismo. Lo que hay en la diapositiva se puede ver un gráfico de torta donde se
se ve en color rojo que el 83,7% del presupuesto asignado en materia de discapacidad corresponde a la Agencia Nacional de Discapacidad, el 12,5% en color celeste a la Administración Nacional de la Seguridad Social, y después en otros colores, pero que no llegan a distinguirse con claridad, azul, verde, negro, la asignación de presupuestos a otras políticas en otros organismos, como el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de Argentina, algunos hospitales nacionales y demás. En el caso del presupuesto en Argentina, una novedad es que a partir del año 2020 se incorporó una etiqueta que nos permite, si estuviera construida eficazmente, nos permite identificar bajo la etiqueta atención de personas con discapacidad todas las políticas que en el marco del proyecto de presupuesto que elabora el Poder Ejecutivo Nacional destinan recursos a políticas en discapacidad. Esto es un avance y es un avance que se ha hecho en otras materias, por ejemplo, en materia de género. Hay otra etiqueta que es políticas con perspectiva de género que permite identificar, por ejemplo, todas aquellas políticas que destinan recursos a combatir las violencias y a promover la igualdad de género. Bueno, en materia de discapacidad también se logró incorporar una etiqueta en el año 2020, donde se incluyen bajo esta categoría los programas que tienen como propósito atender los derechos de las personas que presentan alguna discapacidad física, sensorial, psíquica o intelectual, ya sea temporal o permanente, para que puedan desarrollarse plenamente. Y esa etiqueta es la que a nosotros nos permite identificar que el 83% de los recursos sigue concentrado en la Agencia Nacional de Discapacidad, es decir, que no hay una distribución transversal. Bueno. A ver. La distribución dentro de la agencia muestra lo mismo, y para no detenerme en esto, que prácticamente el 99%, el 99,20% del presupuesto del órgano principal destinado a políticas en materia de discapacidad tiene recurso asignado únicamente al programa de pensiones no contributivas y al programa Incluir Salud, que es el que garantiza el acceso a las prestaciones de salud para las personas que tienen pensión no contributiva. Es decir, que no hay recursos para desarrollar los otros programas, porque no es que esté cuestionándose la cantidad de recursos asignados a pensiones, sino que es prácticamente el único recurso con el que cuenta la agencia que impide justamente desarrollar otras políticas ya no prestacionales, sino más de inclusión desde la promoción del modelo social y demás. Hay un caso paradigmático en Argentina, que es el de la Ley Nacional de Salud Mental, que establece la propia ley que el 10% del gasto en salud debe destinarse a salud mental y que es la promoción de la desinstitucionalización y demás, pero que todavía gran parte de los recursos se dirigen a instituciones. Algunas recomendaciones para construir un presupuesto inclusivo en materia de discapacidad, por lo menos, que desarrollamos desde la organización y que tienen que ver con revisar la legislación y adecuarla a la convención. Mientras tengamos todavía algunas legislaciones, como mencioné, que no son abordadas del modelo social, seguiremos invirtiendo en políticas que son contrarias a la convención. La producción de información, tener diagnósticos completos y fiables sobre las barreras que enfrentan las personas para informar la política en materia de discapacidad, incrementar las partidas destinadas a las personas con discapacidad, impulsar procesos de transferencia de recursos, como mencionaba, desde las instituciones, por ejemplo, a servicios de apoyo en la comunidad, desde el enfoque de la convención, transversalizar el enfoque de discapacidad en todas las políticas, inclusive aquellas que no se dirijan a este grupo, y de esta manera revertiríamos que todavía el 85% de esa etiqueta siga siendo la Agencia Nacional de Discapacidad. Incorporar un etiquetado eficaz que nos permita conocer no solo cuánto se destina, sino cómo se gastan y cómo impacta en el cumplimiento de derechos, en la inversión de recursos, incluir indicadores, establecer mecanismos de rendición de cuentas y un punto importante, creemos, es crear mecanismos para garantizar la participación de las personas con discapacidad en todas las etapas del diseño presupuestario, que eso en Argentina no existe. Y creemos que debería incorporarse la voz de las personas con discapacidad al diseñar el presupuesto, al ejecutarlo y al evaluar su implementación. Bueno, estaría.